Debido a la pandemia del COVID-19, la cual no ha sido superada, por lo menos no completamente, y la guerra entre Rusia y Ucrania que apenas comienza, la inflación generalizada o la inflación mundial ha visto un punto de acelere. Está acelerando. Eso ha causado, como ustedes saben, la subida de precios de mayor parte de productos y servicios que nosotros utilizamos diariamente, entre los cuales se encuentran los alimentos, los combustibles y la energía, los autos, las viviendas, entre otras cosas. The New York Times en español, en un artículo que fue publicado el 6 de mayo del 2022, dijo lo siguiente: la época de los productos baratos, abundantes, podría llegar o estar llegando a su fin. Los suministros de bienes tuvieron grandes limitaciones durante la pandemia y los precios han subido. Algunos economistas advierten que estos cambios podrían persistir. Termina la cita. No es una sorpresa, por lo tanto, hermanos y amigos, que muchos hoy en día, no solamente de los que están aquí o me escuchan desde sus casas, sino alrededor del mundo, estén ansiosos. Ahora, el hecho de que la ansiedad de muchos no sea una sorpresa, no quiere decir que debemos hacer las paces con la ansiedad o que debemos estar en paz con ella. Y mucho menos los cristianos. Mucho menos los cristianos, quienes no tenemos, según la palabra de Dios, una excusa válida para estar ansiosos. En Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, que es el pasaje, quiero invitarles a que los busquen, Mateo 6, 25 al 34, ese es el pasaje que vamos a estar considerando. Jesús allí nos manda no menos de 3 veces, no una vez, no 2 veces, sino 3 veces a no estar ansiosos. Y eso nos muestra la importancia de este mensaje. Versículo 25, Jesús dice: no os afanéis por vuestra vida. Versículo 31, Jesús vuelve a decir: no os afanéis. Versículo 34, no os afanéis por el día de mañana. Y este mandamiento que nosotros vemos aquí y que Jesús repite más de una vez, no es una redundancia de Él. No es algo que Él dice innecesariamente. No, al contrario, el hecho de que Jesús repita esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, es una indicación de que la naturaleza nuestra tiene una inclinación hacia estar ansiosos. Es una indicación el hecho de que Jesús repita esto más de una vez, a que nosotros tendemos a estar ansiosos, de que nosotros tendemos a olvidar el mensaje que se nos presenta aquí en este pasaje. Y Jesús, como siempre hace la palabra de Dios, no solamente no nos manda, o sí nos manda, pero no solamente nos manda a no estar ansiosos, sino que Él también nos da razones para no estarlo. Pero antes de compartir yo con ustedes cuáles son esas razones para no estar ansioso, yo quisiera que consideráramos brevemente la ansiedad de la cual nosotros estaremos hablando. ¿A qué se refiere esto de la ansiedad? Bueno, la palabra que la Reina Valera del 1960, que la mayoría de nosotros estamos utilizando ahora, que se traduce como afán, significa atraer en direcciones diferentes. En su significado literal significa distraer. Eso es lo que significa afán. Y por esas distracciones o esos empujes en direcciones diferentes, esto causa un afán específicamente ansioso. Y el pasaje paralelo a este de Mateo 6 es Lucas capítulo 12, versículo 29, que escuchen lo que dice: ni estéis en ansiosa inquietud. Es decir, que cuando Jesús nos está aquí hablando acerca del afán, nos está hablando también, o es lo mismo que la ansiedad.
Y este término tiene una matiz positiva en la Biblia. Por ejemplo, en 2 de Corintios 11:28, Pablo dice que él se preocupa por las iglesias. Y en 1 de Corintios 12:25, el mismo apóstol llama a todos los miembros de la iglesia a preocuparse los unos por los otros. Esa es la matiz positiva, el sentido positivo de este tipo de preocupación. Sin embargo, la mayor cantidad de veces que se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento es con un sentido negativo. Y ese es el caso de Mateo capítulo 6. Jesús no está halagando este tipo de preocupación o ansiedad o afán. Él lo está reprendiendo o condenando. Ahora, una aclaración importante que nosotros debemos tener es que Jesús no está reprendiendo necesariamente a aquel que es esforzado en su trabajo. Jesús tampoco está reprendiendo necesariamente a una persona que es previsora y ahorra para su futuro. No. Esta enseñanza que vamos a ver hoy que Jesús nos da no es un estímulo a la vagancia. No estar ansioso no es lo mismo que ser un vago. Debemos tener esa diferencia bien clara. Ahora, la pregunta más lógica que podríamos hacernos ahora es: ¿cómo podemos saber si nuestra preocupación es el tipo de preocupación o ansiedad que Jesús reprende en Mateo capítulo 6? Sabemos que hay una preocupación que es buena, hay otra preocupación que Jesús condena. ¿Cómo sé yo cuál es la que yo tengo? Yo les voy a dar 3 indicadores para que ustedes sepan y nosotros sepamos si la preocupación que yo tengo es pecaminosa y es esa que Jesús dice, no la tengas, deja de estar preocupado o de estar ansioso de esa manera. Estamos ansiosos pecaminosamente, número 1, si nos preocupamos excesivamente y trabajamos hasta la fatiga por cosas que están fuera de nuestro control. Vuelvo a repetir. Si nos preocupamos excesivamente y trabajamos hasta la fatiga por cosas que están fuera de nuestro control, entonces nos estamos poniendo ansiosos pecaminosamente. Porque si están fuera de nuestro control, eso significa que no son nuestra responsabilidad ocuparnos de ellas. Número 2, estamos ansiosos pecaminosamente si nos preocupamos excesivamente y trabajamos hasta la fatiga a costa de nuestra relación con Dios. Estamos ansiosos de una manera pecaminosa cuando nos preocupamos de manera excesiva y trabajamos hasta la fatiga a costa de nuestra relación con Dios. Y por último, el tercer indicador que me dice si yo estoy ansioso pecaminosamente es si nos preocupamos excesivamente y trabajamos hasta la fatiga, no por problemas que ya tenemos, sino por problemas que posiblemente tendremos. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Si tú estás ansioso, preocupado, fatigado por un problema que tal vez pueda venir, entonces este es el tipo de preocupación y ansiedad que Jesús te dice, detente, no la tengas, deja de estar ansioso. Así que sin más preámbulo, yo quiero que consideremos 7 razones por las cuales no debemos estar ansiosos, no según Misael, sino según Jesús. 7 razones que se nos da en Mateo capítulo 6 por las cuales no debemos estar ansiosos. ¿Cuáles son? Primera razón, porque si Dios te ha dado lo mayor, sin duda te dará lo menor. Repito, no debes estar ansioso porque si Dios te ha dado lo mayor, sin duda también te dará lo menor. Fíjense en el versículo 25 de Mateo 6 que dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida
más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí Jesús usa un argumento que se llama el argumento de lo mayor a lo menor. Él dice que no nos afanemos por la vida. Específicamente, Él menciona por la comida y la bebida. Y Él también nos dice que no debemos afanarnos por el cuerpo. Específicamente menciona por la ropa que vestimos. E inmediatamente después de decir eso, Él hace la pregunta, ¿qué es más? Y esa pregunta se la hago yo a ustedes. ¿Qué es más? ¿La vida o el alimento? ¿Qué es más importante? ¿El cuerpo o el vestido? Aunque algunos en este mundo parecerían vivir para comer, lo cierto es que nosotros hacemos o comemos para vivir. Y no tenemos un cuerpo para cuidar la ropa, sino que nosotros nos vestimos para cuidar nuestro cuerpo. Por lo tanto, como dice Jesús, la vida es más que la comida y la bebida. El cuerpo es más que la ropa que tú estás vistiendo. Y la pregunta que Jesús hizo aquí de una manera retórica, en Lucas capítulo 12, versículo 22, el pasaje paralelo, Jesús dice lo mismo, pero no lo dice en forma de pregunta, sino en forma de afirmación. Él dice, la vida es más que la comida. El cuerpo es más que el vestido. Así que queda claro eso. Y la pregunta es, ¿cuál es la conexión entre la prohibición de Jesús de no estar ansiosos por nuestra vida y nuestro cuerpo y su pregunta final en Mateo capítulo 6, 25? ¿Cómo se conecta todo esto? ¿Cuál es el mensaje que Jesús quiere transmitir? Bueno, la pregunta es la razón de su prohibición. Dicho de otra manera, lo que Jesús quiere que entendamos al hacernos esa pregunta, ¿qué es más importante? Lo que Jesús busca es enseñarnos que si Dios nos ha dado lo más que es la vida y el cuerpo, Él sin duda alguna nos dará lo que es menos en comparación con lo más, que comer, que beber y que vestir. Si Dios ya te ha dado lo que es más importante, ¿tú crees que Él no te va a dar lo que es menos importante? Vamos a dar algunas ilustraciones. Si tu suegro, los que tienen suegro, te entregó a su hija como tu esposa sin pensarlo 2 veces el día de tu boda, ¿tú crees que Él va a dudar en dejarte manejar su carro? Si alguien te regaló 100,000 pesos, ¿tú crees que Él no va a poder prestarte 25 pesos? Si Dios te ha dado la vida, ¿no te dará el alimento y la bebida para sustentar esa vida que Él te dio? Si Dios te ha dado el cuerpo, ¿no te dará la ropa que tú necesitas para vestir ese cuerpo? Esa es la lógica de Jesús, que Él quiere que pensemos de esa manera junto con Él. Segunda razón para no estar ansiosos. Jesús dice, porque tú vales más que el resto de la creación. Porque tú vales más que el resto de la creación y por eso no debes estar ansioso. Fíjense el versículo 26, dice Jesús, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Aquí viene la pregunta de Jesús otra vez. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Jesús dirige nuestra mirada a la creación, a las aves del cielo específicamente. Él nos recuerda que las aves, los pajaritos, las palomas no siembran ni ciegan. Algo que las personas, que tú y yo sí hacemos. Las aves de los cielos tampoco almacenan alimentos en graneros. Otra vez, algo que las personas sí hacen. Sin embargo, a pesar de que las aves de los cielos no hacen ninguna de esas cosas, ¿saben qué? Las aves tienen alimento. Y la pregunta es, ¿cómo es posible? La respuesta la da Jesús.
La respuesta es, Dios las alimenta. Dios las alimenta. Ahora, Jesús nos pregunta, ¿qué tiene más valor para Dios? ¿Qué tiene más valor para Dios? ¿Las aves o nosotros? ¿Qué tiene más valor para Dios? ¿Una paloma, un pajarito o ustedes? La respuesta obvia es nosotros. Discípulos creados a imagen de Dios. Recuerden que se está hablando, Jesús dirige principalmente a su audiencia, es principalmente los discípulos. Génesis 1 relata que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Él dijo y existió. Pero para hacer al ser humano, cuando llegamos al versículo 26, vemos que Dios se detuvo y acordó con los otros miembros de la Trinidad hacer al hombre, varón y hembra, a su imagen y semejanza. La imagen y semejanza de Dios en el ser humano, que todos los seres humanos poseen, es lo que nos da a nosotros una dignidad única. Un valor por encima de todo el resto de la creación. Escuche lo que dice Salmos 8, 5 al 8. Sin embargo, este es el salmista maravillado por la creación de Dios. Los has hecho, refiriéndose a las personas, al ser humano, un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Todas las ovejas y los bueyes y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. ¿Cuánto atraviesa la senda de los mares? Otra vez, hermanos, amigos, lo que Jesús quiere enseñarnos con todo esto es que si Dios alimenta lo que es menos valioso, Él sin duda alguna también alimentará lo que es más valioso para Él. Otra ilustración: si un albañil hace un excelente trabajo con un presupuesto ajustado, ¿será, como nosotros decimos, un chapucero con menos presupuesto? Claro que no. Si con un presupuesto ajustado Él hace maravillas, imagínense con un presupuesto amplio. Si Dios tiene cuidado de lo que es menos importante, como las aves de los cielos, sin duda tendrá cuidado y alimentará lo que es más importante para Él. Y esa es la segunda razón por la cual nosotros no debemos estar ansiosos. Tercera razón por la cual no debemos estar ansiosos. Simplemente porque hay cosas que están fuera de tu control. Repito, hay cosas que están fuera de tu control. Y en vez de nosotros sentirnos afanados o ansiosos por esa realidad, deberíamos simplemente aceptarlas. Y no simplemente aceptarlas, como vamos a ver más adelante, sino estar gozosos y alegres porque es así. Dice el versículo 27 de Mateo 6, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Si se fijan, Jesús viene pregunta a pregunta para ti, para mí, para que nosotros podamos razonar con Él, para que nosotros podamos entender el mensaje que Él quiere transmitirnos. Jesús pregunta quién es capaz, por más ansioso o afanado que se ponga, de añadir una sola hora al curso de su vida. Esa última es una traducción alternativa o a añadir un solo codo. Y yo pienso que por el contexto, esta es la mejor traducción que se podría dar aquí. Añadir, ¿quién puede, por más que se afane, añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Quién puede? La respuesta a esa pregunta es nadie. Absolutamente nadie, ni tú ni yo, somos capaces de añadir al número de años que Dios ha determinado para cada uno de nosotros.
No podemos añadirlo por más esfuerzo, por más afán, por más ansiedad que tengamos. Y en el Antiguo Testamento hay dos personajes que siempre me vienen a la mente con respecto o cuando leo acerca de este pasaje. Porque estos dos personajes, pienso, confirman lo que Jesús está diciendo aquí, que ninguno de nosotros podemos añadir un solo día al curso de nuestra vida. El primer personaje es Acab. Muchos de ustedes lo conocen, rey de Israel. Él murió en combate al ser herido entre las piezas, dice la Biblia, entre las piezas de su armadura con una flecha que fue lanzada al azar por el ejército enemigo. Es decir, él va a una guerra, se disfraza para que no lo reconozcan, se pone una armadura para protegerse. Y dice la Biblia que uno del ejército enemigo lanza una flecha al azar y ¿saben a dónde fue a parar? Exactamente a donde ese rey. Y atravesó, no traspasó, sino que fue a dar exactamente en esa parte de la armadura donde él estaba descubierto. Todo eso sucedió tal como el profeta de Dios había dicho. Y a pesar de todo el esfuerzo que Acab hizo para que eso no sucediera. Él se esforzó, si podríamos traer esto a lo que nos enseña Jesús, él se esforzó lo más posible por añadir un día más a su vida y no lo logró. Un segundo ejemplo que confirma esta verdad que Jesús nos presenta es Ezequías, rey de Judá. Nos dice la Biblia que él enfermó gravemente, y dice no solamente que él enfermó gravemente, sino que estaba a punto de morir. Sin embargo, después de él rogar al Señor, y hago énfasis ahí, él rogó al Señor. Después de él rogar al Señor, Dios le dio 15 años más de vida. ¿Quién se lo dio? Dios. Así que, hermano, amigo, según nos enseña Jesús, sí cuida tu salud, sí toma los medicamentos, sí ve al doctor, al médico, porque Dios puede utilizar esas cosas como medio. Pero nunca olvides esto, que al final del día es Dios quien está en control. Es Dios quien está en control. En otras palabras, haz lo que Dios te ha mandado hacer en su palabra porque Él no lo hará por ti. Pero tampoco trates de hacer lo que Dios ha prometido que Él solamente puede hacer. No te metas en los asuntos de Dios porque eso solamente va a resultar en ansiedad. Más bien, descansa en Dios. Más bien, espera en Dios. Más bien, confía en Él. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas más, yo diría, de las que nosotros nos atreveríamos a afirmar. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, pero ninguna cosa está fuera del control de Dios. Hemos visto 3 razones que Jesús nos da para no estar ansiosos. Aquí hay una cuarta razón. Porque tú tienes una mayor duración que el resto de la creación. Repito, cuarta razón para no estar ansiosos, porque tú tienes una mayor duración que el resto de la creación. Dice el versículo 28, 29 y 30. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios lo viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús vuelve otra vez a dirigir nuestra mirada a la creación de Dios. Pero ahora Él la dirige a los lirios.
Y lirios es una palabra que hace referencia a una flor o varias especies de flores que crecen en los campos de Israel. A pesar de que estos no trabajan, a pesar de que los lirios no tejen, ellos son tan hermosos, pero tan hermosos, que la esposa en el libro de Cantares se califica a ella misma como el lirio de los valles. Y el esposo en este mismo libro lo confirma de esa manera. Estos lirios son tan hermosos que el mismo Jesús dice que ni siquiera Salomón, en toda su gloria y en todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Y la Biblia nos dice que la gloria de Salomón excedió todos los reyes de la tierra. Y si ellos no son los que se visten así, si no son los lirios que se visten así, si no son las hierbas del campo que se visten de una manera tan hermosa, dice Jesús, ¿quién es entonces el que lo hace? Y la respuesta es: el mismo que alimenta a las aves, es el mismo que viste a los lirios y a las hierbas del campo. Dios es quien lo hace de esa manera. Dios es quien las viste. Y esto es lo interesante y que Jesús también quiere que nosotros entendamos. Que por más hermosos que sean los lirios, pueden ser hermosas las flores. Imagínate la flor más hermosa. Ellos son, según Jesús, o están al mismo nivel que las hierbas del campo que mañana se echan en el horno. Su duración es efímera, pasa rápido. Y hermanos, escuchen lo que Jesús quiere que nosotros razonemos y entendamos con Él. Si Dios se toma la molestia de vestir así a una creación tan efímera, si Dios se toma la molestia de vestir con tanta belleza a las flores y a las hierbas, aún sabiendo que de un día para otro se van a morir, sin duda alguna lo hará mucho más con nosotros. Sin duda alguna, Él también va a vestirnos a nosotros, discípulos con cuerpos que duran más, en los cuales habitan almas que durarán por toda la eternidad. Esa es una razón más para no estar ansiosos. Quinta razón para no estar ansioso, Jesús nos da: porque Dios se ha comprometido contigo. Porque Dios se ha comprometido contigo. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús dice que si hay algo que debemos buscar con afán, es el reino de Dios y la justicia de Dios. Esta debe ser nuestra prioridad según Jesús. Que Dios sea el Rey y Salvador de nuestra vida. Esa debe ser nuestra prioridad. Y si Dios es el Rey y el Salvador de tu vida, eso se va a evidenciar en una vida de constante arrepentimiento, en una vida de constante fe, en una vida de constante obediencia a la voluntad de Dios. Y Él te dice, esa debe ser tu mayor preocupación. Y aquí cuando Jesús dice busque primeramente el reino de Dios, Él nos está llamando a dejar de creer que nosotros somos los reyes. Deja de creer que tú eres el rey y sométete al verdadero rey, dice Jesús. Cuando tú y yo queremos gobernar, entonces nos golpeamos con la realidad de que nosotros no sabemos tanto como deberíamos saber. Cuando tú y yo queremos gobernar, nos golpeamos con la realidad de que no tenemos el poder para hacer que las cosas pasen. Y el resultado cuando nos golpea la realidad es ansiedad.
Pero Jesús aquí en su gracia, en su misericordia, en su bondad, en su gran amor, nos invita a sujetarnos a Dios, quien es el Rey legítimo, y ese Rey que es Dios sí sabe lo que es mejor. Y ese Rey que es Dios sí tiene el poder para llevar a cabo lo que es mejor. Y yo no sé tú, pero yo prefiero 1000 veces dejar mi vida y mi futuro en las manos de ese Rey que yo tener mi vida y mi futuro en mis propias manos. Charles Spurgeon dijo que todo tu cuidado vaya en esta dirección: servir a Dios, vivir para Dios, glorificar a Dios. Busca esto tan encarecidamente como un comerciante busca más comercio, como el avaro busca más oro, como el enfermo busca el retorno de su salud. Busca ante todo ser justo, no rico. Busca ante todo obedecer a Dios, no ser maestro de otros. Busca no el ser grande, sino buscar lo bueno. Termina la cita de Spurgeon. Y yo pregunto, ¿cuál ustedes piensan que será la respuesta del cristiano que busca primeramente el reino de Dios y su justicia ante sus perseguidores, que le dicen que si sigue predicando de Cristo morirá? ¿Cuál ustedes creen que va a ser su respuesta? ¿O cuál ustedes piensan que será la decisión que tomará el cristiano que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, si lo ponen a escoger entre el empleo de sus sueños con un sueldo mayor de lo que él pudiera pedir y congregarse junto a la iglesia los domingos? ¿Cuál piensas que es la reacción del cristiano que busca primeramente el reino de Dios y su justicia cuando la inflación acelera, su sueldo sigue igual y pasan por al frente o por al lado el plato de la ofrenda? ¿Cuál ustedes creen que será la reacción del cristiano que busca primero el reino de Dios y su justicia ante estas situaciones? Y aquí hay una promesa que Jesús nos da. Él promete: todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué son todas estas cosas de las cuales se habla en este versículo? Por el contexto, nosotros sabemos que se refiere a la comida, se refiere a la bebida y a la ropa. Pero también podemos derivar de todas estas cosas que se refiere a cuando Jesús dice todas estas cosas serán añadidas, toda necesidad derivada o inferior a las ya mencionadas. No necesariamente Jesús aquí está prometiendo que todos tus deseos se van a cumplir, pero sí Él promete aquí que toda necesidad real que tengamos para cumplir los propósitos de Dios durante el tiempo que Dios nos quiere en este mundo va a ser suplida. Repito, toda necesidad real que nosotros tengamos durante el tiempo en el cual Dios nos quiere en este mundo para cumplir sus propósitos, todas esas necesidades van a ser suplidas. Y es interesante que Jesús dice serán añadidas. ¿Por qué él utiliza esa palabra, añadidas? Es decir, que la comida, la bebida y la ropa son bendiciones añadidas a la bendición del reino de Dios y su justicia. ¿Cómo así? Hermanos, estar dentro del reino de Dios y tener su justicia ya son bendiciones de por sí. Estar dentro del reino de Dios y tener la justicia de Cristo ya son bendiciones. Pero lo que pasa aquí es que tenemos un Dios que es tan generoso que aún dándonos las bendiciones más grandes, Él no se detiene allí, sino que añade más bendiciones. Eso es lo que quiere decir Jesús cuando dice, todas estas cosas os serán añadidas. Dios tiene la capacidad para darnos todo lo que nosotros necesitamos.
Y Jesús promete que Él va a suplir toda necesidad que nosotros tengamos en el momento en el cual realmente la necesitemos. Así que ocúpate en confiar y obedecer y deja a Dios el proveer. Sexta razón y penúltima razón que Jesús nos da para no estar ansiosos es porque el mañana todavía no ha llegado. Porque el mañana todavía no ha llegado. Dice el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Jesús dice que cada día, no algunos días, cada día traerá su afán. Eso quiere decir que el día nuestro de ayer tuvo su afán, hoy nosotros tenemos un afán y mañana el día traerá su afán. Ahora, cuando Jesús dice basta cada día su propio mal, ¿saben lo que eso significa? Aunque nosotros al principio no lo creamos, eso significa que el mal de mañana no puede ser resuelto hoy. El mal de mañana no puede ser resuelto hoy. Eso es lo que dice Jesús. Basta a cada día su propio mal. Yo no puedo resolver el problema que posiblemente vendrá mañana hoy. Pero, ¿saben lo que sí pasará? Cuando yo trato de resolver hoy de una manera ansiosa, de una manera afanada, el mal del mañana sí hará que el mal de hoy se multiplique sin reducir el de mañana. Cuando yo me afano, estoy ansioso por el mañana, yo estoy multiplicando mis afanes de hoy. Pero al multiplicar mis afanes de hoy, yo no estoy reduciendo el de mañana sigue ahí igualito. Y yo pregunto, ¿es eso lo que tú quieres? ¿Tú quieres multiplicar tus afanes de hoy y dejar el de mañana ahí igualito? Y oh, hermanos, cuán fácil nosotros caemos en esto. Cuán fácil nosotros nos preocupamos de una manera pecaminosa en el mañana. Cuán fácil nosotros nos mostramos ansiosos por problemas que posiblemente mañana ocurran. Yo recuerdo una vez que me sentía aterrorizado porque no tenía, yo sé que ustedes se van a reír, pero esto es serio. Yo no tenía lo suficiente para mantener a mis hijos. Ahora ustedes pregúntenme cuántos hijos yo tengo. Pero tal vez ustedes no sean como yo. Ustedes no son como yo, tal vez quiera Dios que no sean como yo. Tal vez ustedes nunca han estado inquietos después de que alguien importante para ustedes les dice, tengo algo que decirte. Ustedes no se ponen inquietos por esa, no se agitan, no se afanan. Eso no es problema para ustedes. O tal vez ustedes nunca han escrito una novela en sus mentes después de enviar un mensaje de WhatsApp y no recibir una respuesta. Tampoco le ha pasado, ¿verdad? No estés ansioso por el mañana, dice Jesús. Y cuando el mañana traiga su propio mal, porque Jesús dice cada día traerá su propio mal, cuando venga mañana con su propio mal, recuérdate a ti mismo las razones que estamos considerando hoy y piensa y razona con Jesús. Y cuando pasado mañana venga otro afán, otro mal, recuérdate otra vez estas razones que Jesús te da para no estar ansiosos. En palabras de J.C. Riley, no debemos cargarnos de preocupaciones que aún están por llegar. Tenemos que concentrarnos en las tareas de hoy y dejar las inquietudes de mañana hasta que amanezca ese mañana. No sabemos lo que puede suceder mañana. Solo de una cosa podemos estar seguros, que si el mañana trae consigo una cruz, aquel que la ha enviado puede también
enviar y enviará la gracia para cargarla. La mitad de nuestras penas son causadas por imaginar cosas que pensamos que nos van a pasar. La mitad de las cosas que esperamos que nos van a pasar nunca llegan a pasar. Termina la cita. Séptima y última razón para no estar ansiosos que nos da Jesús, porque Dios es tu Padre. Porque Dios es tu Padre, dice el versículo 31 y 32, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y yo a propósito dejé esta razón de último, porque pienso que esta no es solamente una razón más, sino que es la razón principal que Jesús nos da para no estar ansiosos y afanados. Esta es la razón de la cual se desprenden todas las otras 6 razones que nosotros hemos considerado. ¿Lo notaron en el versículo 26? Cuando Jesús dice que las aves del cielo son alimentadas. No sé si ustedes lo vieron. Cuando en el versículo 26 Jesús dice que las aves del cielo son alimentadas, Él no dice que son alimentadas por su Padre. No es eso lo que dice. Jesús dice que las aves del cielo son alimentadas por vuestro Padre. Dicho de otra manera, son alimentadas por tu Padre. Y en el versículo 32 Jesús dice que los gentiles, es decir, aquellos que no tienen una relación personal con el Dios de la Biblia, ellos buscan intensamente o se ponen ansiosos por todas las cosas que hemos estado mencionando. Y Jesús vuelve a decirle a sus discípulos aquí por una segunda vez que tu Padre, Él dice, vuestro Padre Celestial sabe las cosas que ustedes necesitan. Hermano, eso significa que tú no eres un huérfano en este universo. Puede ser que tu padre o tu madre te hayan abandonado, pero si tú eres un hijo de Dios, tú no eres huérfano en este universo. Tú no has sido abandonado a tu propia suerte en este mundo. Tú tienes un Padre, y no un Padre que no se interesa por ti como hacen muchos padres terrenales, sino uno que sabe todo lo que tú necesitas. Tú tienes un Padre que no es indiferente a tus necesidades. Como vimos en el punto anterior, Él está comprometido contigo. Él es tuyo. Él es para ti. Él está a tu favor. De toda su creación, tú eres su prioridad. Su corazón siente afectos por ti. Sus ojos están fijos en ti. Sus oídos están atentos a ti. Él es tu Padre. Y Él no es la clase de padre que riega sus plantas, alimenta a sus mascotas, atiende bien a sus invitados, pero deja morir de hambre y frío a sus hijos. No, Dios no hace eso. John Piper dice, Padre significa que Él te ama y que tú estás en su corazón como un hijo. Cuando dice Padre Celestial, significa que Él es soberano sobre toda la tierra y nada puede detener que Él te haga bien. Y cuando dice que ese Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas, significa que Él nunca deja de saber lo que es bueno para ti y que tiene toda la sabiduría que se necesita para suplir tu necesidad. Termina la cita. Y déjame decirte que si en este mismo momento tú no tienes algo que tú deseas, es porque en verdad no lo necesitas. O
Hay otra razón. Porque no lo necesitas en este momento. Y recuerda que el conocimiento de Dios como tu Padre es infinitamente superior al nuestro. Y recuerda que el poder de Dios como tu Padre nunca falla. Y no olvidemos, hermanos, que el derecho que nosotros hoy tenemos, ese privilegio en el cual nos gloriamos de ser hechos hijos de Dios, nos fue dado por Jesucristo. Él es el Hijo amado de Dios, quien vino desde los cielos a este mundo a convertirnos en hijos amados de Dios. Ese derecho de ser hijos de Dios fue comprado por Jesús para nosotros a un alto precio, el precio de su propia sangre. No olvidemos eso. Ya para terminar, yo quiero que veamos cómo se aplica todo esto a nosotros. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Y yo quiero preguntarte, ¿sabes tú cuál es la raíz de la ansiedad o de la preocupación pecaminosa? ¿Qué es lo que causa la preocupación pecaminosa en ti y en mí? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Jesús dijo que es, escuchen, la poca fe. Dice el versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es decir, que cuando nuestra fe disminuye, nuestra ansiedad aumenta. No creemos que Dios es nuestro Padre Celestial. No creemos que Él conoce lo que necesitamos. No creemos que Él va a suplir todas nuestras necesidades. No creemos las razones que Él nos da para no estar ansiosos. Hermano, reconoce tu poca fe. Reconozcamos nuestra incredulidad en ocasiones. Y pidámosle a Dios que nos perdone. Pidámosle a Dios que nos perdone por nuestra poca fe. Pero también pídele a Dios que ayude tu fe en medio de tu incredulidad. Que Dios ayude tu fe, ruégale en medio de tu incredulidad y al mismo tiempo recuérdate estas 7 razones que nosotros hemos visto hoy. Recuérdate todos los días. ¿Por qué no debes estar ansioso? 1, porque si Dios te ha dado lo mayor, sin duda te dará lo menor. 2, porque tú vales más que el resto de la creación. 3, porque hay cosas que están fuera de tu control. 4, porque tú tienes una mayor duración que el resto de la creación. 5, porque Dios se ha comprometido contigo. 6, porque el mañana todavía no ha llegado. 7, porque Dios es tu Padre. Recuérdate estas 7 razones todos los días. Y ante el menor indicio o indicación de que te vas a poner ansioso, recuérdate estas verdades otra vez. Hay una canción que se llama Sparrows, cuya traducción no oficial al español dice lo siguiente: las aves no se afanan del mañana o de lo que vendrá. Los lirios no piensan en estaciones, las sequías que habrá. El árbol que está junto a las aguas, el fuego no temerá. ¿Por qué pues yo sí? Si tú cuidas bien de mí, tú cuidarás de mí. Tú sabes lo que necesito antes de que ore a ti. En ti yo tengo paz, con bondad me sostendrás. Me llevas en tu amor, no importa todo lo que vendrá, pues tú cuidarás de mí. No quiero terminar sin dirigirme a mis queridos amigos que nos escuchan aquí o en sus casas y que todavía no son cristianos. Dice el versículo 32, Jesús dijo, los gentiles buscan todas estas cosas.
En otras palabras, Jesús está diciendo que los no cristianos viven ansiosos. ¿Y saben por qué? O, dicho de otra manera, obviamente, con razón están ansiosos. Con razón están ansiosos. Con razón tú vives en una constante ansiedad. ¿Por qué? Porque tú estás en este mundo que no funciona como Dios lo creó y sin Dios como tu Padre. Dios, incluso dice la misma Biblia, que no escucha tus oraciones. Es decir, que vivir en este mundo de esa manera es tener un oscuro futuro o un futuro muy oscuro. La palabra de Dios nos dice que tú y yo, nosotros no nacemos en este mundo siendo automáticamente hijos de Dios. Al contrario, somos enemigos de Dios, nos dice la palabra de Dios, y Él está justamente airado en contra de nuestros pecados. Airado porque queremos vivir a nuestra manera. Airado porque no queremos someternos a su reinado, aunque Él es el rey legítimo y tiene lo mejor para nosotros. Pero Jesús vino a este mundo a vivir una vida sin pecado y a morir por nuestros pecados, y resucitó y ascendió a los cielos. Y es precisamente por eso que hoy tú puedes convertirte en un hijo de Dios. Es precisamente por esta realidad que, como decía anteriormente, el Hijo de Dios vino a este mundo a buscar hombres pecadores y convertirlos en hijos de Dios. Por esa realidad es que tú hoy puedes ser convertido en un hijo o una hija de Dios. Si te arrepientes de veras de todos tus pecados, si tú confías con todo tu corazón en Jesús como tu suficiente Salvador y como tu único Señor, entonces tú vas a ser perdonado, entonces vas a ser transformado, entonces entrarás en el reino de Dios, poseerás la justicia de Jesús y serás adoptado por Dios. Dios te dará la bienvenida a su familia, y esta iglesia también te dará la bienvenida a la familia de Dios. Antes de preocuparte por lo que tú vas a comer mañana, antes de preocuparte por la ropa que tú vas a vestir, antes de preocuparte por las facturas que tienes que pagar, antes de preocuparte por lo que pasará con tu enfermedad, antes de preocuparte por si tendrás o llegarás a tener un techo propio, Jesús te dice: busca el reino de Dios y la justicia de Dios. Esto no significa, como dije al principio, que tú no hagas nada con respecto a las cosas que acabo de mencionar. Lo que sí significa es que tú no debes ser consumido por la búsqueda de estas cosas hasta el punto que tú descuides lo más importante, que es Dios. Así que, amigo, amiga, busca el reino de Dios y su justicia, para que tú también con nosotros puedas poseer estas razones que Jesús nos da para no estar ansioso. Para que tú puedas decir junto a nosotros: yo tengo razones para no estar ansiosos, y aquí están. Quiera Dios hacer eso en ti. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque de una manera bondadosa, amorosa y tierna, tú nos recuerdas que como cristianos no tenemos razón alguna para estar ansiosos, sino que tenemos razones más que suficientes para no estar. Gracias por el privilegio que tú nos has concedido de ser hechos hijos tuyos, hijos de Dios, no porque lo ganamos, no porque somos mejores que los demás, sino porque tú quisiste en tu gracia y tu misericordia adoptarnos en tu familia. Que estas razones y la razón principal, que es que tú eres nuestro Padre,
calme nuestras ansiedades hoy, calme nuestras ansiedades mañana lunes y calme nuestras ansiedades el resto de nuestra vida. Que podamos repetirnos esta verdad y podamos en ti encontrar paz. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén.